Buenas noches a todas las personas que están sumando a esta transmisión nuevamente de Cuántico, el medio de comunicación de Reacción Paraguay, la organización anticorrupción de Ciudad del Este. En este día nos reunimos acá en un momento bastante especial para nuestro municipio. Ayer asumieron las nuevas autoridades electas de nuestro municipio. Tuvimos como reelección a nuestro intendente Miguel Prieto y tenemos una junta municipal casi totalmente renovada. Y por primera vez Miguel Prieto va a tener mayoría. Sin embargo, hay muchas cosas que todavía faltan por hacer, hay cosas pendientes, hay deficiencias y como organización que trabaja en el área de educación y transparencia, nosotros queremos destacar eso que no se hizo bien, lo que quedó pendiente y por sobre todo lo que debemos hacer para que podamos llegar a un municipio que no esté en la situación actual de crisis de transparencia y educación. Tengo hoy el gusto de por primera vez estar acompañado de las dos directoras dentro de Reacción de nuestras dos iniciativas. Muy poca gente sabe que Reacción hace más de 5 años incuba dos organizaciones. Una y la primera es Paraguayo IT, nuestra iniciativa que en serio se enfoca mucho en la militancia estudiantil, y la otra es AIGA, la Alianza Impulsora de Gobierno Abierto, que trabaja con jóvenes profesionales, análisis de datos y mucha tecnología social. Entonces permítame presentarle primeramente a Irene, que es nuestra directora de Paraguayo IT. Irene tiene más de 5 años ya de experiencia trabajando en la implementación de proyectos anticorrupción, con un énfasis en general en el trabajo con estudiantes de nivel medio. Ha hecho muchísimo de nuestra comunicación estratégica, tiene muchísima experiencia en la parte de la comunicación, de ilustración que transforma todo el trabajo de datos que hacemos con AIGA y con Sofía para que se pueda llegar a la comunidad educativa. Tiene muchísima experiencia con el Consejo Distrital de Educación, es nuestra experta en ese sentido, vamos a hablar un poquito más de eso en adelante. También es becaria de varios programas relacionados al combate a la corrupción y la transparencia. Es la IBLP, un programa muy prestigioso de la Embajada de los Estados Unidos. Es la más joven IBLP de Paraguay. A los 18 años ella ya obtuvo esa beca y tiene mucha preparación también como representante ante el Consejo de Delegados de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este. Tiene experiencia en resistencia civil, en la teoría y la práctica de la resistencia civil. Y hoy nos acompaña y nos va a ayudar a hablar muchísimo, especialmente de todo este trabajo que hemos hecho en el Consejo Distrital de Educación, de las deficiencias en la Ley de Acceso a Información Pública y también los datos abiertos. Y por otro lado le tengo a la ingeniera Sofía Pozzo, que es nuestra directora, como mencionaba, de AIGA. AIGA se enfoca en la tecnología social, en los datos abiertos, en todos los principios de gobierno abierto y participación ciudadana. Y ella, así como Irene, tiene muchísima experiencia. Ella es nuestra experta en contrataciones públicas con recursos del FONACIDE. Me animo a decir que solo alguien de la DNCP, de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, conoce mejor el proceso del FONACIDE que Sofía. Es una de las más importantes, de los más importantes pilares que tenemos nosotros en el monitoreo del FONACIDE. También es una persona que fue formada por varias de las mejores instituciones internacionales en el área de anticorrupción y transparencia. Transparencia Internacional, por ejemplo, el International Center for Nonviolent Conflict, que trabaja en el área de resistencia civil y de acción no violenta. Es como Irene, es una IBLP en el área de transparencia, ahora está cursando esa capacitación en modo virtual, lastimosamente. Y en todos estos años ha sido quien ha liderado el proceso de análisis de datos de las contrataciones con el FONACIDE. Entonces, yo estoy muy feliz después de haber entrevistado a los candidatos a la Intendencia de Ciudad del Este, por fin estar acá compartiendo este espacio con Irene y con Sofía. Y vamos a pasar ya a lo que nos interesa. Nosotros tenemos hoy preparados para ustedes 3 bloques principales. Dijimos cuando estábamos convocando a este evento de que queríamos hablar de lo que esta administración debe hacer si quiere ser ejemplo nacional en transparencia de educación. Y hay 3 puntos claves que van a definir nuestros 3 bloques. Cada uno de ellos los vamos a desarrollar tratando de hablar de la situación como la tenemos ahora, de las deficiencias, y luego para cada uno de estos puntos propondremos 6 acciones específicas para poder mejorar el municipio, porque realmente queremos que Ciudad del Este sea un ejemplo en transparencia y en el sentido educativo, la inversión en educación. Entonces, para introducirnos a estos varios temas que mencioné, queremos ver un material que hemos preparado nosotros, un material de nuestro monitoreo de ejecución física. Se terminó
en diciembre del 2020, pero nos va a dar una sensación, un marco, un horizonte de dónde estamos hoy y cuáles son las necesidades que tenemos. Vayamos al material. La realidad tampoco es visible para la sociedad y la inversión en los colegios es desconocida por la propia comunidad educativa. Hasta hace no mucho, nadie tenía cómo monitorear la inversión en educación, solo la certeza de que gran parte de los recursos públicos han sido robados y malversados. Para cambiar esta historia, creamos Foco. Foco es una herramienta sencilla y amigable con la cual vas a poder monitorear el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo FONACIDE para reducir la corrupción y asegurar que se inviertan en las escuelas más necesitadas de tu municipio en tiempo y forma. Con Foco podrás saber dónde, cuándo y La actual administración municipal de Miguel Prieto se ha caracterizado por oportunidades perdidas e improvisaciones, aunque hubieron ligeras mejoras en transparencia relacionadas al FONACIDE. Una instancia imprescindible y por eso intencionalmente escondida por años es el Consejo Distrital de Educación, que debe existir en todos los municipios. En esta instancia se reúnen representantes de los municipios y del MEC para elaborar el ranking de instituciones más necesitadas. Durante la administración MacLeod de Zacarías, el Consejo Distrital de Educación era un completo misterio. La administración Prieto reactivó públicamente la instancia en el 2019, pero perdió varias oportunidades de incrementar la transparencia y mejorar la inversión del FONACIDE. Desde que asumió el cargo, la administración Prieto solamente tuvo 2 llamados a licitación. Uno de ellos fue heredado de la administración MacLeod de Zacarías, incluso con sus irregularidades. La única licitación propia de la administración actual, con recurso al FONACIDE, tardó casi un año en adjudicar sus primeros contratos. Y los atrasos no tienen que ver con la pandemia, ya que desde la llegada del COVID-19, el municipio ejecutó obras de envergadura, como la Costanera y varios empedrados, pero no avanzó con ninguna de infraestructura educativa con recursos del FONACIDE, pese a contar con más de 15.000 millones de guaraníes disponibles. Bueno, el primer bloque que ahora vamos a estar tratando se trata de FONACIDE y contrataciones públicas transparentes y eficientes. Creo que eso es uno de los pilares que nosotros hemos trabajado en todos estos años. Y para empezar tenemos datos, vamos a ir a una presentación y vamos a empezar a comentar esto para que la ciudadanía pueda ver. Veamos ahora mismo los saldos que ha tenido el FONACIDE en Ciudad del Este. Y para eso vamos a usar nuestra herramienta Foco. Foco nos va a permitir ir a la sección de análisis. Vamos a concentrarnos ahora en la ejecución y saldos anuales del FONACIDE. Y acá estamos, Sofía, vos más que nadie conoces este trabajo de visualización de datos que hicimos. De entrada ya vemos a Ciudad del Este. Y concentrémonos, la ciudadanía que está viendo esto, en las líneas que tenemos acá. La azul habla de la disponibilidad. La línea verde de lo ejecutado y de los saldos. Y vemos que en general se acompañan bastante estas líneas. Vemos acá como en el 2017 teníamos montos interesantes ejecutados, pero teníamos también saldos. Siempre los saldos son muy grandes. ¿Qué pasa, Sofía, acá en el 2020? En el que tenemos un saldo de 15.000 millones de guaraníes aproximadamente y solo se ejecutaron 9.000 millones. En ese año particularmente el municipio de Ciudad del Este realizó licitaciones con recursos del FONACIDE, pero en el área de almuerzo escolar, no así en el área de obras, de infraestructura.
pues no hubo ninguna licitación y ese año también en particular fue el año que la única licitación de Prieto que inició en diciembre de 2019 tardó más de 10 meses en concretarse. Por ende, ese año no se licitó ninguna obra del FONACIE y es el resultado de los grandes saldos que tuvo en 2020. Y esa licitación, Irene, esa licitación es la famosa licitación que nosotros le llamábamos Cabral. La licitación MacLeod Cabral Prieto, porque en realidad cuando Miguel Prieto asumió, en vez de llamar licitaciones y corregir los errores de la administración actual, dijo que iba a hacer eso, pero agarró una licitación de la administración MacLeod, le cambió algunas cosas, pero no cambió de forma los errores que había. Siguió beneficiando a las escuelas que no eran las más necesitadas, los montos eran más o menos los mismos, no cambió mucho, se atrasó 10 meses, como mencionó Sofía. Y entonces llegamos nosotros a esta situación que pueden estar ahora mismo en la pantalla a través de nuestra herramienta de monitoreo Foco. Ven esos saldos. Y ahora, interesantemente, hicimos nosotros la crítica varias veces. Le llamamos la atención a través de videos, expusimos los gráficos, hablamos dentro del consejo ahora de este tipo de problemas de entrada, ya cuando estábamos en el 2019, cuando Prieto nos invitó. Y aún así empieza la pandemia en el 2020 y nosotros tenemos una situación súper crítica todavía. Por acá después vamos a explicar cómo pasamos de tener un saldo de 15.000 millones en el 2020 a un saldo de casi 1.300 millones nada más. Que bastante interesante, ¿verdad? Cómo el nivel de ejecución ha aumentado. Y por qué también todavía eso no se soluciona de cierta forma. La primera gráfica que podemos ver entonces acá en las transferencias que están pendientes ahora mismo por atrasos es que Ciudad del Este, podemos ver acá con Sofía, tiene pendientes ahora mismo cuántos miles de millones de recibir, Sofía. Y hasta ahora están pendientes de recibir cerca de 9.000 millones de guaraníes del FONACIE, que no lo recibe por la falta de presentación de informes, que la última vez que lo hizo fue en julio de este año. Y ese atraso es común en otros municipios también. Estamos viendo acá la imagen. Asunción, por ejemplo, parece que recursos no transferidos, toda la barra de eso. ¿Por qué? Asunción tiene el mismo caso, pero Asunción es un caso peor inclusive porque desde el 2018 que no reciben transferencias. Lo mismo pasó con Presidente Franco y Hernandarias, que recibimos la respuesta explícita del Ministerio de Hacienda diciendo que ellos están pendientes de la presentación de informes, por ende octubre y noviembre no van a recibir todavía recursos del FONACIE y estamos casi terminando el año. Y ahora, mientras acá también tratamos de mostrarles nuevamente, este problema que denunciamos nosotros, se atrasa, no hay ejecución en el 2020 de los recursos del FONACIE para obra de infraestructura, hay ejecución cero, sobran cerca de 15.000 millones. También decíamos nosotros, tratábamos de entender, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese momento mucho de lo que veíamos era que las licitaciones para empedrados, para asfaltados y la infame quizás costanera, eso nunca se atrasó, ¿verdad? Y ahora con todo ese atraso iniciábamos nosotros el 2021, después de un año que estábamos criticando esto, y está el plan anual de contrataciones. Sofía, ¿se puede explicarnos qué es el plan anual de contrataciones? Sí, el plan anual de contrataciones es básicamente, como dice su nombre, un plan en donde los municipios tienen que presentar cada febrero de cada año, tienen que presentar a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas su plan de contrataciones, es decir, si van a realizar, qué tipo de servicios van a adquirir a lo largo del año, obras, servicios de limpieza. En el caso particular del FONACIE es equipamientos de muebles, alimentación escolar y construcción de... O sea, en ese plan el municipio ya establece y dice más o menos cuáles son las instituciones educativas que van a recibir recursos ese año. Sí, establece cuáles son las instituciones, los tiempos aproximados y cuánto es el monto estimativo a invertir en las escuelas de ese año. ¿Y qué pasó en el 2021? Y en el 2021, nuevamente a través de una solicitud de acceso a la información pública, vimos que no había planificado el municipio obras con recursos del FONACIE para escuelas. Sí, alimentación escolar y equipamientos, pero obras no veíamos y era súper inconsistente porque existían siderales saldos. O sea, teníamos 15.000 millones
En el 2020 que no se usaron, eso se denunció varias veces. Empezamos en el 2021, la municipalidad no tenía planificado invertir. Y recuerdo que nosotros insistimos con esto, que en un momento la municipalidad hace una conferencia de prensa, ¿verdad? No recuerdo dónde era esto que había sucedido. Y hizo, a inicios del año, fue justamente como una especie de rendición de cuentas abierta a la ciudadanía y a la sociedad civil, un poco abierta, ahora no tan abierta. Y ahí asumieron algunos errores cometidos en el 2020. Dijeron que el FONACIDE realmente fue un problema, que no supieron ejecutar bien, le echaron la pelota a la exdirectora de área urbana, salió la directora de área urbana, pero los problemas persistieron. Y las cosas a partir de ahí pintaban que iban a mejorar, esa era la promesa del entonces intendente hoy reelecto, pero no mucho cambió. Y ahí viene ahora el contraste, ¿verdad? Porque vemos en 2021, en el gráfico, otra vez si podemos ver en el material, que tenemos una ejecución altísima. Y estas son las situaciones que nos llamaron la atención, porque luego de esta conferencia de prensa en la que me recuerdo que Mujica hablaba, asumiendo los errores y se comprometía también a una serie de licitaciones con varios lotes, mucha plata que se iba a invertir, y nosotros luego empezamos a monitorear esto. Y recuerdo una licitación, porque decíamos, la gente nos atacaba cuando nosotros hablábamos del tema de FONACIDE, no, que la pandemia no se puede hacer, que hay que entender que la pandemia no se puede hacer. Entonces agarramos y en febrero de 2021 habían 2 licitaciones que justo salieron casi al mismo tiempo. Una era por más de 30.000 millones de guaraníes y trataba de las obras para empedrados y para asfaltados, o sea, mucha plata para eso. Y al mismo tiempo había otra licitación que recuerdo que era por 4.500 millones de guaraníes con recursos del FONACIDE para obra de infraestructura. Se iniciaron al mismo tiempo. Para abril de ese año se comprometió la municipalidad de que iba a terminar y cerrar el proceso licitatorio, pero llegó ese mes, lo único que cerró y ya adjudicó eran los recursos para, obviamente, los empedrados y para los asfaltados. ¿Verdad? Eso se adjudicó, había varios contratos. La licitación que empezó al mismo tiempo para obras de infraestructura, nada, todavía estaba con evaluación cerrada, si no me equivoco, en ese momento. Sí, inclusive habían videos de la propia municipalidad diciendo que ambas licitaciones iban a empezar en abril. Llegó abril y todavía las licitaciones de las obras para las escuelas todavía no han iniciado. Y eso es lo interesante que quiero mostrarles ahora en el siguiente gráfico. Eso hace, y esto avisamos tanto nosotros a la Dirección de Educación. Lastimosamente, la administración de Miguel Prieto es la más lenta en ejecución del FONACIDE de las últimas, desde que se creó el FONACIDE en realidad, de los últimos 9 años aproximadamente ahora. En 2012 se había creado el FONACIDE. Y este gráfico, aunque parece bastante simple, quiero, Sofía, que nos explique cómo nosotros hicimos esto, cómo promediamos para que realmente sea comparativo, porque la gente va a decir, no, pero está la pandemia, acabamos de hablar sobre eso, ¿verdad? Entonces en la pandemia todo se hizo lento, vemos que no, porque otras cosas sí avanzaban. Explícanos, Sofía, ¿cómo hicimos este gráfico nosotros que está viendo ahora la gente? Para este gráfico consideramos 2 cosas. Uno, cuáles eran las licitaciones, el tipo de licitación más común de Ciudad del Este, como son siderales los recursos del FONACIDE cada vez que invierte el municipio. Utilizamos la licitación pública nacional y comparamos eso en ambos periodos, y también consideramos los 2 primeros años de ejecución del FONACIDE de cada administración, porque se asume que cuando una administración empieza tienen ese proceso de aprendizaje, pero igual vimos tanto la administración Zacarías como la administración de Prieto, y hay una diferencia muy grande en los plazos de ejecución de estas licitaciones públicas. Ahí estamos viendo en el gráfico, ahora 2013-2015, entonces estos eran los primeros 2 años de la administración MacLeod que tenían recursos del FONACIDE. O sea, ellos tampoco sabían cómo ejecutar ni los procesos y otras cosas. Y estos son los 2 primeros años de Miguel Prieto, la misma cosa. Entonces son comparables estos tiempos, y son comparables también los tipos de licitaciones, la licitación pública nacional. Pero ¿qué sucede acá? Volviendo un poco a nuestro tema, ¿qué es lo que está sucediendo? Estos atrasos fueron detectados, pudimos comprobar que de verdad no era un tema de la pandemia, porque la Costanera y los empedrados avanzaban sin problema, y aún así, cerca del periodo electoral, del total de 5 licitaciones que se han hecho este año, ahora si estoy correcto, 3 de ellas fueron convocadas por la vía de la excepción.
y por un monto aproximado de 16.000 millones. ¿Qué es el procedimiento de la vía de la excepción, Sofía? ¿Y por qué nosotros siempre hemos dicho que ese es un procedimiento irregular con recursos del FONACIDE? El proceso de la vía de la excepción es un proceso licitatorio reglamentado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas que, como su nombre mismo lo dice, es excepcional. Solamente se pueden aplicar en ciertos casos como algún temporal, problemas que no se pueden planificar, y ese no es el caso del FONACIDE, que el FONACIDE lleva todo un proceso de planificación que se pudo haber previsto, y más, nosotros todo el año le avisamos constantemente al municipio de que estaban atrasados, que tenían que ejecutarse los recursos, pero aún así optaron por esa vía que no es, lo particular de esa vía es que no da tiempo para que las empresas se puedan preparar para postularse, por ende se compromete la transparencia y la libre competitividad en estas licitaciones. Y nosotros estábamos en la sesión del Consejo Distrital hace poquito y creo que una de ellas ahora fue... Sí. Hablaron después del último temporal que hubo acá en Ciudad del Este, que nos golpeó muy fuerte. Hubieron escuelas que resultaron afectadas. Estas escuelas no estaban en los primeros lugares del listado de priorización como para recibir obras. Entonces los supervisores pidieron, bueno, esta escuela necesita, es urgente porque realmente sufrió mucho daño después del temporal. Se creó una cierta discusión porque de parte de la municipalidad en el consejo dijeron no se puede hacer, tenemos que seguir el listado de priorización. Ahora sí querían seguir el listado de priorización, pero se olvidaron de que el manual de microplanificación, que es el que guía la inversión del FONACIDE, es un manual del MEC, habla de cuestiones de excepcionalidad. Y cuestiones de excepcionalidad son estas que pueden bien ir por la vía de urgencia postergable. Y el punto fundamental, creo que también mencionaron que hay una licitación que fue por la vía de la excepción que ha sido impugnada. Creo que se está trancando por eso los recursos, y era lo que nosotros avisábamos. Si uno hace licitaciones por la vía de la excepción, no solo se expone a que la gente diga que están direccionando la licitación porque los tiempos son cortos, los proveedores no pueden postularse, la competitividad no existe casi, ¿verdad? Entonces los precios tampoco pueden ser buenos. Pero el segundo tema es también te pueden protestar, y en este caso con más razón porque no había una justificatoria, no había un aval real dentro de las reglamentaciones que tiene la DNCP para convocar por este medio. Y eso hace también que nosotros ahora estemos, si es que pensamos el periodo electoral, obviamente que tenemos nosotros muchas dudas cuando no se hicieron obras por casi un año y medio, hablamos del 2020, hablamos la mitad de 2021, y de repente a puertas de las elecciones hay 3 licitaciones por la vía de la excepción. Y así es como se explica, si volvemos a ver acá la página, así es como se explica que tantos recursos se ejecutaron, para que puedan ver que ahora en el 2021 tenemos un saldo aproximado de 1.300 millones de guaraníes. Se ejecutaron 19.000 millones. Vean cómo cuando se quiere hacer y cuando hay incentivos se hacen las obras. Y una disponibilidad que deberíamos, ahora tenemos, recién decía Sofía, necesitaríamos tener nosotros más de 9.000 millones de guaraníes que nos están llegando porque no se presentaron los informes. La otra cosa que es muy interesante y que queremos mostrarles en el material es cómo ha cambiado la licitación, la contratación pública entre estas dos administraciones en cuanto al FONACIDE. Y entonces acá podemos ver en esta primera gráfica el top de empresas durante la administración del Clan Zacarías. Estas fueron las empresas que recibieron la mayor cantidad de recursos para obras en infraestructura, que aclaramos, no estamos hablando de alimentación escolar, obras de infraestructura. Y ahí vemos a la constructora Alpe, Mariana Construcciones, entre otras, que fueron los que más recibieron contratos, fueron adjudicados con licitaciones con recursos del FONACIDE. Y una pregunta interesante que nos haríamos, y creemos que le va a también llamar la atención a la ciudadanía, es si esto cambió, cuando asume Prieto, si cambia totalmente esto. Y ahí si pasamos entonces a la siguiente, vemos que estas personas o estas empresas cambian totalmente. Volvamos un ratito. Entonces tenemos constructora Alpe, Mariana Construcciones, Luis María López Cubas. Estos eran los que más recibieron recursos, vean, en estos 2 últimos años. Y Cristian Ramón Martínez Fernández, estructura SRL, entre otros, son los de ahora. O sea, no hay casi ninguna superposición
entre las personas o empresas que han ganado recursos. Y este proveedor, Cristian Ramón Martínez Fernández, es el consorcio Itaipú, ¿verdad? El que vimos que varios medios de comunicación, varios directores han, si no denunciado, le han exigido que avance con los procesos de la elaboración de las obras, porque muchas de ellas, como sabemos todos, están atrasadas, tienen deficiencias o están abandonadas por varios procesos. Con ese porcentaje podemos pasar ahora a hablar de, en realidad, también esta situación interesante, de que Ciudad del Este es uno de los municipios que ha invertido en el mayor porcentaje del total de sus establecimientos escolares. Tenemos casi 150 establecimientos escolares, para dar números redondos, en Ciudad del Este. Y casi, ahí cerca ya del 75% de esos establecimientos recibieron al menos un contrato de obras. Vemos Asunción como la diferencia es enorme. Asunción parece acá que ni siquiera el 10% de sus establecimientos han recibido recursos del FONACIDE. Y después vemos otras situaciones en Hernandarias y Presidente Franco. Son datos interesantes que nos dan a entender, por un lado, de que se está invirtiendo. Por otro, que heredamos del periodo Zacarías una forma de invertir que era un poco parche. Se invertían en muchos establecimientos, pero poquitas obras, como para que le pueda alcanzar a más instituciones. Sí. Lo que nunca se solucionaba era el problema estructural, ¿verdad? Que es algo que nosotros estamos insistiendo y que los propios supervisores están hablando en el Consejo Distrital de Educación. Y también no se seguían, en esa época no se seguía el listado de priorización, o sea, se invertía donde se quería y no donde se debía. Y en tiempos totalmente incoherentes también. Hace poco hacíamos una actividad con supervisores de 4 municipios y los supervisores de Ciudad del Este eran los que más se quejaban de que las obras no se hacían en los tiempos de descanso, por ejemplo en vacaciones, Semana Santa, un año de pandemia, como para que estén listas para el usufructo cuando haya clases. Se hacían muy tarde y al final las obras incluso acaban molestando el desarrollo normal de clases. Que es lo que nos estamos poniendo nuevamente ahora con estos atrasos. En el 2021, aunque se tuvo un año de pandemia en el 2020 que se podían hacer obras, los chicos y chicas no se hicieron obras, en el 2021 se empezó, recuerdo en el Consejo, como los supervisores y supervisoras y los directores también estaban ahí hablando de la necesidad de varias cosas que se pudieron planificar. Estamos por iniciar el 2022 y estamos en la misma situación casi, ¿no? Ni siquiera pozos teníamos. En mayo, el director de educación de la municipalidad decía que se iban a acelerar procesos para poder construir pozos artesianos en las escuelas y colegios, que es una necesidad básica pero urgente. Y no teníamos pozos. Ahora estamos terminando el año y los supervisores siguen elevando quejas de sus directores de que no hay pozos artesianos y no hay agua potable en los colegios. La crisis del agua es un tema muy importante también y se relaciona directamente al FONACIDE. Entonces ahora sí queremos decirles, hay soluciones para esto. Esto tampoco es ninguna genialidad o un invento. Se necesita, y hablando de esto nos dimos cuenta, se necesita fortalecer la unidad operativa de contrataciones. La pasada en reunión estuvieron 3 concejales, el concejal Torales, la concejala Valeria, estuvo también ahí el concejal Oscar Café, estuvo presente y escucharon ellos a supervisores y supervisoras en un evento que organizamos nosotros, pidiéndole directamente varias cosas que ya hace rato se venían mencionando en el consejo, pero también le escuchamos a la UOC. Y la UOC nos decía que ellos no tienen recursos humanos suficientes ni recursos en términos técnicos, herramientas. Nos decían que área urbana tampoco puede apoyar el proceso y nos hablaba de cómo el Consejo Distrital tampoco estaba tan bien vinculado. Y nosotros entonces ahí, de lo que siempre hablamos de capacitaciones, ¿verdad? De que eso es fundamental. Sí, que capacitaciones, aumentar la cantidad de personas, de recursos y de herramientas también, porque prácticamente todo el trabajo de la UOC se vincula con el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y es necesario que el municipio tenga herramientas y publique en tiempo y forma todas las informaciones sobre estas licitaciones. La parte de los recursos, ahora ellos tienen mayoría. Varias veces le escuchamos a Miguel decir, ya no hay excusas, tengo mayoría, se tiene que cumplir las cosas. Ahora ellos tienen mayoría para aprobar un presupuesto que le asigne los recursos que necesitan estas direcciones y también la Dirección de Educación. La Dirección de Educación a mí siempre me pareció que no tiene personas suficientes, que no tienen tampoco idoneidad para trabajar con las tecnologías que se necesitan para poder estar articulando con la dirección, no sé, informática, ahora el Centro de Procesamiento de Datos, para poder estirar los datos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, pero en general tampoco tenían las herramientas, porque fácil también es criticar a las direcciones de la municipalidad
y apuntarles muchas cosas, pero si no hay recursos, y si la municipalidad con la Junta no le da esos recursos, no pueden hacer mucho más que eso. Y finalmente, entre dos cosas súper importantes, hay que evitar las licitaciones por la vía de la excepción. Creo que hablamos ya con claridad por qué, a qué se exponen, cuáles son los problemas de la vía de la excepción, y creo que el intendente reelecto debe dar explicaciones de por qué se hicieron esas licitaciones de esa forma, de la forma expedita, en un periodo tan crítico. Y el último punto es seguir la priorización, que creo que se ha mejorado, pero que hay mucho todavía que atender, especialmente atender a lo que están diciendo los supervisores y supervisoras que tienen varias décadas de experiencia y que sinceramente es nuestra percepción, sentimos que no han sido escuchados por la Intendencia en los últimos 2 años y tampoco se ha dado el prestigio y la importancia en el momento de tomar decisiones al Consejo Distrital de Educación. Entonces, en el primer bloque, ahora estamos cerrando, queremos volver a recalcar esos puntos. Hay que fortalecer las capacidades con recursos humanos y técnicos a las direcciones que mencionamos dentro de la municipalidad. Hay que evitar las licitaciones por la vía de la excepción, hay que ser más transparentes con el FONACIDE y por sobre todo hay que seguir la priorización, ese ranking anual que se elabora con el municipio y que pone en orden de prioridad a los establecimientos escolares, a las escuelas y colegios que más necesitan para que el FONACIDE les llegue. Vayamos ahora a una pausa, digámosle, con un material que preparamos para que ustedes puedan seguir accediendo a información a través de Cuántico. Cuántico, el nuevo medio de comunicación independiente del este de Paraguay, llegó para romper el vidrio informativo. En Ciudad del Este, vos podés leer y retirar tu edición gratuita de Cuántico en la Biblioteca Municipal de Ciudad del Este, la Revistería Nippur, la Cafetería Il Café, la Librería Fénix y el Café Bonjour. Y en Asunción podés retirarlo en las oficinas de TEDIC y las oficinas del Instituto de Derecho y Economía Ambiental, IDEA. No te pierdas la oportunidad de informarte para movilizar a tu comunidad. Y corre, las ediciones son limitadas. También podés visitar cuántico.reaccion.org.pi y leer en línea. Entonces ahora ya saben, si quieren leer investigaciones basadas en años de trabajo de base, investigaciones que utilizan la evidencia disponible, datos abiertos oficiales del gobierno y el trabajo de investigación que nos lleva a los establecimientos escolares a entrevistar a la comunidad educativa, traten de conseguir su copia de Cuántico. Es totalmente gratuita, tiene muchísima información y lo más importante para nosotros, tiene una sección especial que les dice qué pueden hacer, porque generalmente ese es el problema. Sabemos que todo está en caos, que todo está en crisis, pero no sabemos qué podemos hacer cada uno de nosotros para poder cambiar eso. En la última sección de Cuántico pueden encontrar vínculos, pueden encontrar códigos QR que les van a llevar a acciones, organizaciones y tareas que les van a ayudar a contribuir al cambio de esta realidad. En este segundo bloque vamos a hablar de acceso a la información pública y datos abiertos municipales. En el primero hablamos de contrataciones públicas eficientes, de la transparencia del FONACIDE. Ahora vamos a lo central, al caracú de todo, que es la información pública. Y acá empezamos ya un poquitito mal. Porque si recordarán nuestra última transmisión, hicimos un evento en el que le convocamos a los candidatos a la Intendencia de Ciudad del Este a firmar una carta de compromisos de transparencia. Es un acto obviamente simbólico, pero la palabra, creo, de los candidatos y la presión ciudadana les obliga eventualmente a que lo que sea que hayan comprometido públicamente sus promesas se transformen como mínimo en políticas públicas. Y eran 5 compromisos que en aquel momento firmaron Iván Airaldi, José Ayala Cambra y Eber Rojas Borja y trataban temas como el financiamiento político, la transparencia del financiamiento político, la transparencia del presupuesto anual de ingresos y gastos del municipio. En formato de datos abiertos hablábamos de esto. Obviamente hablábamos de cumplir y hacer cumplir la ley de acceso a información pública en todos sus artículos y del Fondo Nacional de Inversión Pública de Desarrollo. Además agregamos un compromiso que nos parece fundamental y que va a ser el tema de nuestro tercer bloque, que es la autonomía, la sostenibilidad y la institucionalidad de los consejos distritales, que son varios, que nadie casi conoce, pero que tienen roles fundamentales para que nosotros podamos
trabajar como ciudadanía en el proceso de construir una ciudad diferente. Desde mayo de 2019 nosotros solicitamos a la administración Prieto varias veces que por favor publiquen un plan en el cual ellos mismos se establezcan metas. Hicimos videos, publicaciones, tuvimos varias veces, reconsideramos esa misma solicitud porque no nos respondían. Y queríamos nosotros que ellos tengan un plan que ellos mismos creen, porque sabíamos que el intento de saboteo, especialmente de la oposición en ese momento colorada, iba a ser de que varios incendios surjan por todas partes para que la administración de Prieto, recién electa, se pase apagando incendios y nunca pueda dirigir su propia agenda. Le tratamos de explicar que eso era lo más estratégico, ¿verdad? Crear tu propia agenda para decir, estas son mis prioridades. Nos pasamos 3 meses más o menos considerando solicitudes hasta que ellos publicaron un documento que tenía, creo que 14 metas. Sí, 14. Más o menos. Le llamaban metas, pero eran más bien algunos puntos, ¿verdad? Algunas cosas que ya trataban de implementar desde ese momento, como el reloj biométrico, el metas de transparencia, en una aplicación que fue donada por USAID relacionada al seguimiento de los impuestos, en otra aplicación donada por estudiantes también para poder transparentar cosas, pero ningún punto llamativamente relacionado al FONACIDE o relacionado a transparentar en datos abiertos su presupuesto, por ejemplo. Había un compromiso también de una herramienta que era para hacer denuncias, que creo que, por lo menos hasta donde yo sé, no se hizo. También cumplir con las informaciones mínimas de la Ley de Acceso a la Información Pública. Y sobre ese punto, si vemos acá tenemos un material, ahora tenemos un gráfico que hicimos. El artículo 8 de la Ley de Acceso a Información Pública muestra que hay 17, ¿verdad? En un total hay 17 informaciones mínimas que la ley exige a todo ente público en realidad que se publique. Y acá hagamos las cosas así bastante claras. Casi el 100% de los municipios en Paraguay no cumplen. Eso no es excusa. O sea, No. si nadie no cumple en transparencia no significa que uno no debe cumplir. Menos Ciudad del Este. Y en la revisión que hicimos actualmente, sí, menos Ciudad del Este porque Prieto en el 2019 era el candidato a la transparencia, ¿verdad? En estas últimas elecciones creo que hay cosas para dudar de eso, pero hicimos la revisión y acá pueden ver que del total de 17 informaciones mínimas que están en el artículo 8 de la ley 5282/14, la ley de acceso a información pública, que cualquier persona puede ir a revisar esto, solamente 7 aparecen. O sea que todavía no llegamos al 50% del cumplimiento de esa ley, que es muy, muy importante para que las personas puedan acceder a la información que quieren, no solo sobre el FONACIDE, sino sobre la administración pública de nuestro municipio. Sí, inclusive si es que la gente quiere ir a la página de la municipalidad, existe un tab de transparencia, pero buscando y rebuscando y buscó mucho el equipo las informaciones, solamente 7 de 14 encontramos y faltan informaciones importantes como cómo se toman las decisiones dentro de la junta, todo lo que sea las cartas orgánicas que emite el municipio. Realmente es una tarea que quedó pendiente en la administración pasada y que era uno de los compromisos que se comprometieron al comienzo de la asunción en el 2019. Y a mí me llamaba mucho la atención por nuestro trabajo con organizaciones aliadas en Asunción y en otros municipios, que la percepción de lo que se estaba haciendo en Ciudad del Este era como había una primavera de transparencia en el este del país y me daban como ejemplo el impuestómetro. Me decían, David, ¿ya viste el impuestómetro? Ustedes tienen un impuestómetro. Y a mí me parecía muy simpático eso porque de verdad el impuestómetro es una fachada total, ¿verdad? No puede hablarse de transparencia con el impuestómetro, a lo sumo es apertura. Y queríamos dejar eso claro a la ciudadanía, no es que nosotros queremos darle el palo nomás a lo que hicieron, sino por qué el impuestómetro realmente no es una reforma de transparencia. Y el impuestómetro prácticamente no le permite a la ciudadanía verificar si eso realmente, si lo que refleja el impuestómetro es real. No le permite analizar, no le permite sacar una conclusión de, bueno, ingresa estos montos diariamente, pero ¿en qué se gasta? Y actualmente es prácticamente imposible para cualquier ciudadano o ciudadana que quiera hacer este trabajo de control y monitoreo, porque como la municipalidad presenta la información en su página, son
una lista de más de 50 PDFs que mensualmente los publica y que en cada PDF es abrir un PDF de 4 a 5 páginas. Y vamos a llegar a eso enseguida cuando hablamos de lo que son datos abiertos, ¿verdad? Pero ¿por qué tampoco el impuestómetro puede considerarse una reforma de transparencia? No se puede considerar una reforma de transparencia porque vos ves ahí datos estáticos que se quedan ahí como un slide, un video, una foto, un gráfico, pero no podés seguir la plata, no podés saber de dónde exactamente vino, a dónde se va a ir, por quiénes pasó esa plata. No podemos seguir, entonces por eso básicamente no se puede considerar una reforma de transparencia. Porque importa poco saber que entró hoy 10.000 millones, si no sabemos a dónde se van esos 10.000 millones, no sabemos si es mucho 10.000 millones o es poco. No sabemos si se puede comparar eso a algún rubro dentro del presupuesto. Y por eso insistimos tanto con lo que son datos abiertos. Y la gente cuando escucha datos abiertos piensa que es algo solamente técnico. Solo los informáticos pueden utilizar los datos abiertos, que eso es base de datos, que eso la ciudadanía no puede utilizar. Y es totalmente lo opuesto. Si hoy la administración pudiera facilitar, y este era uno de los compromisos que firmaron los otros candidatos, su presupuesto anual de gastos, en formato de datos abiertos, cualquier persona va a poder ir a verificar. Porque fácil puedes hacer el discurso, pero si no puedes hacer verificación pública de lo que se dice, no es transparencia. No es transparencia. Y no es verificación pública de audiencias públicas en un auditorio o de una reunión 1 a 1. Es realmente que esté disponible a todas las personas para que se pueda jugar con esos datos y ver qué pasa. Y eso es lo que decía Sofía recién, ¿verdad? Hoy, si uno va a la página de la municipalidad, tenemos PDFs. ¿Dónde podemos acceder, por ejemplo, al presupuesto? En la sección de transparencia tiene varios tabs y ahí hay una lista larguísima. Son, sinceramente, más de 50 PDFs donde tiene el presupuesto, que se gasta en viáticos, que se gasta en remuneraciones. Pero es un trabajo que te puede llevar prácticamente semanas y semanas poder saber cuánto se gastó en un mes. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que hace que el PDF sea tan...? Porque todos los datos uno tiene que volver a pasarlos a una planilla y desde ahí recién uno puede trabajar y analizar los datos. Como están actualmente, no, es un trabajo realmente de hormiga, es lo que uno tiene que hacer para poder monitorear o controlar lo que se invierte, por ejemplo, en salud, en educación, en cuánto se está invirtiendo en honorarios en el municipio. Y a eso nosotros vamos cuando hablamos de que se pueda verificar públicamente, porque fácil es decir, yo soy el municipio que más invierte en educación, que más le importa la salud, pero si eso no se ve reflejado en el presupuesto, entonces es humo lo que vendemos. Hay que seguir el dinero, como dijo, hay que poder seguir el dinero y los datos abiertos permiten eso. Entonces cualquier persona puede ir a verificar, periodistas pueden verificar, las personas de la sociedad civil, de los grupos, de los consejos distritales, los opositores, los concejales, pueden ir a ver si realmente lo que se dijo que se iba a hacer o el monto que ingresó supuestamente por impuestos o lo que fuera, es el monto que aparece en el gráfico. Y como me encantó lo que dijo Irene, no se trata de que te vayas a hacer una rendición de cuentas en un video o digas, mira, acá está mi documento, ¿verdad? Yo soy transparente, acá les muestro mi rendición de cuentas. Es que la gente pueda llegar a los datos. No, ¿se acuerdan a la época de los Zacarías que sí nos hacían a nosotros? Que nos pasaban un tweet. Un No, yo me recuerdo hasta ver el video de los Zacarías, que creo que era Sandra o era su encargado de prensa. Y en un video, y tienen así pilones de papeles, ¿verdad? Dice, nosotros somos transparentes, miren acá, ¿verdad? Y así mostraban todos esos... O la remera de la transparencia, si quieres, en la mesita del centro, como seguro se recordarán, pero eso no es transparencia. Y pasar de eso a decir, yo tengo reuniones de lunes a viernes con las personas, estoy abierto a recibir a las personas, a hablarles y escucharles. Eso tampoco es transparencia. Bueno, y por eso nosotros hablamos mucho de datos abiertos, no porque sea un término técnico o un proceso que esté lejos de la gente, es porque eso nos permite a todos, a cualquiera, no solo a Reacción, no solo a nosotros, ver cómo se utilizan los recursos, cómo se toman decisiones. Y no solo datos abiertos no solo se aplica a la parte de recursos. Hasta hoy nosotros no sabemos cómo votan nuestros concejales. Tenés que pasarte horas escuchando sesiones que no son nada interesantes a veces, ¿verdad? Por el nivel de debate que tenemos. Ojalá eso ahora cambie. Pero eso está ahí. Lo otro es acceder a las actas. Irene Is trató de hacer eso y fue una... Creo que Irene, vos sí que decís. Qué asco. Bueno, cualquier
cualquier periodista que vaya a cubrir la junta o cualquier persona, comisión vecinal que se vaya ahí a solicitar una audiencia, va a saber que la junta es todo un drama. Te dicen que va a empezar a las 8, empieza a las 10, si es que empieza, o a veces se levanta la sesión por falta de quórum, por ejemplo. Una vez tratamos de seguir el sistema de votación o quienes votaron por X asunto. Hicimos solicitudes de acceso a información pública de las actas ninguna estaban digitalizadas. Y ocurre lo de siempre, parece que es la excusa de casi todos los municipios del país, no se de Ciudad del Este. Justo la pieza donde estaban los archivos se inundó o se robó. Sabemos que la Junta en realidad muchas veces se robó, ¿verdad? Pero justo estaba así. Y nos fuimos, nos pidieron que vayamos a ver por el piso las actas de años. Y eso no debería ser así. Cualquiera debería de saber tener acceso a la votación de cada tema, quién votó por qué y qué cosas, sin tener que estar mirando 4 horas en una transmisión en vivo. O algún concejal en 1 a 1, ¿verdad? Que tampoco es demasiado interesante. Eso se debería y se podría hacer, y por eso llegamos ahora a las soluciones que planteamos. En primer lugar, hay que planificar. Vamos a hablar en el siguiente bloque del Consejo de Desarrollo Distrital, que es fundamental, que no existe actualmente en Ciudad del Este. Pero tenemos que recordar lo mucho que ya andamos detrás de esto. Si no se planifica, no se tienen metas, no se tienen indicadores, vamos a hacer cualquier cosa y vamos a vender humo después en las siguientes elecciones. Y así cualquiera gana ahora. No gana el que hizo el mejor trabajo, especialmente para educación, para el sector educativo, o que fue el más transparente. Gana el que habla más fuerte, el que manipula más emociones, y el que gasta más dinero generalmente es también el que gana. En segundo lugar, repito, tenemos mayoría ahora. Quiero decir, porque asumimos que la administración Prieto va a votar por la transparencia, va a hacer la asignación de recursos, que es lo que se necesita, asignar recursos para que la transparencia sea posible. Porque eso tampoco es gratis, ¿verdad? Digitalizar las actas requiere personas, requiere herramientas, escáneres, requiere conexión a internet para poder disponibilizar eso en la página web. Publicar las cosas en datos abiertos también requiere de personas técnicas que puedan apoyar con la carga o aprovechar a aquellas que ya están contratadas. Sabemos que el municipio tiene muchos planilleros y planilleras, que el intendente creo que fue claro, ahora que ahora ya no tiene nada que le ataje para que él pueda despedir a ese tipo de personas. Y tenemos que fortalecer la Oficina de Acceso a la Información Pública. Y en el material le queremos explicar por qué. Hay personas que trabajan muchísimo en esa oficina. Nos conoce bastante. Y es famosa y es una señora que se esfuerza muchísimo, pero recuerdo que nos explicaron también que hay silos dentro de la municipalidad que hacen muy difícil que la información se pueda publicar. Y en el gráfico que estamos viendo ahora podemos entender por qué se necesitan más recursos para la Oficina de Acceso a la Información Pública. Ciudad del Este es el segundo municipio que más ha recibido solicitudes de acceso a información pública desde el 2015. Solo Asunción recibe más. Y en los últimos años, especialmente con la administración de Nenecho, creo que la solicitud ahora llueve, ¿verdad? Y también desde el 2019 ha aumentado bastante la cantidad de solicitudes que se ha hecho en el municipio. Ronda los 160 por año. Y yo recuerdo también cuando hablábamos, por lo menos en el 2019-2020, creo que había un par de computadoras, sí, eso, ¿verdad? Para la Oficina de Acceso a la Información Pública. Eran computadoras que se salvaron, recontraarmadas de pedazos ajenos. Y eso hace que lleguemos a este tipo de situación. No hay mucha diferencia entre la capacidad de respuesta de la administración del Clan Zacarías y de la administración Prieto. El promedio de respuestas atrasadas sigue siendo casi el mismo. Pueden ver ahí el gráfico en el medio, la línea entre las barras, y ven que casi no cambió. O sea, estamos a niveles todavía de la administración del Clan Zacarías, y eso requiere, por un lado, que la administración tome en serio el tema de transparencia, pero por otro también que tengan los recursos, ¿verdad? Porque fácil es dar el discurso que sos transparente y a tu equipo no le das las herramientas. Entonces es fundamental que la administración invierta más ahí. Lo que ya mencionamos, la Junta Municipal debe publicar sus actas escaneadas con calidad y sus votaciones. No le estamos pidiendo que nos pongan en una planilla, no le estamos pidiendo que nos inventen un sistema informático que resuma todo con colorcito y demás. Simplemente que disponibilicen eso y que no sea una foto que publiquen en Facebook nomás. Que no sea eso. Sí, que realmente esté abierto a la ciudadanía, que se
pueda saber quiénes votaron por conseguir una plaza, por cerrar un empedrado, por brindarle parte de la calle a una empresa, no solamente para las escuelas, para todo. Eso es lo fundamental. Y obviamente hay que cumplir con la ley de acceso a información pública. La ley de acceso a información pública, gente, es una ley bastante corta. Es muy escueta, muy al punto. No se van a imaginar lo mucho que les va a servir y que ustedes lean eso solo una vez y todo lo que van a poder hacer en consecuencia. O sea, van a conocer cosas, el poder que ustedes tienen que no se publica por motivos claros, ¿verdad? Y así vamos cerrando ya entonces nuestro segundo bloque, pasando al tercero, vamos a ver un material que muestra lo que se puede hacer con datos abiertos cuando los datos abiertos son utilizados correctamente. Y es, para los que nos siguen ya conocen esto, es FOCO, nuestra herramienta de monitoreo nacional de inversión educativa, que es una herramienta que hace poquito el gerente para América Latina de la OCP, ¿verdad?, de la Organización Internacional de Contrataciones Abiertas, dijo, no estoy exagerando acá textualmente, esta herramienta le va a poder poner a Paraguay como ejemplo global de transparencia en educación y es algo que nosotros estamos muy orgullosos. Vayamos al video entonces y después venimos con el último bloque. No es novedad la carente situación de la educación en Paraguay, pero al mismo tiempo la realidad tampoco es visible para la sociedad y la inversión en los colegios es desconocida por la propia comunidad educativa. Hasta hace no mucho nadie tenía cómo monitorear la inversión en educación, solo la certeza de que gran parte de los recursos públicos han sido robados y malversados. Para cambiar esta historia creamos FOCO. FOCO es una herramienta sencilla y amigable con la cual vas a poder monitorear el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo FONACIDE para reducir la corrupción y asegurar que se inviertan en las escuelas más necesitadas de tu municipio en tiempo y forma. Con FOCO podrás saber dónde, cuándo y cuántos recursos del FONACIDE se invirtieron en las escuelas de tu municipio, visibilizar las necesidades y urgencias de infraestructura y alimentación escolar e identificar irregularidades de inversión y sus responsables. Ingresa a foco.reaccion.org.pi. Busca el histórico de contrataciones en las escuelas de tu barrio o comunidad y forma parte de la revolución de la transparencia en la inversión educativa. Entonces ya vieron, vayan a foco.reaccion.org.py. Es una herramienta que sigue en proceso de desarrollo, hay muchísimas funcionalidades en las que estamos trabajando actualmente. Sabemos y les saludamos acá a los supervisores y supervisoras del Consejo Distrital de Educación de Ciudad del Este con quienes estamos trabajando también para mejorar la herramienta. Sabemos que ellos ya están usando esto. Sabemos que hay mucho interés del Ministerio de Educación, del gabinete del Ministerio de Educación en la herramienta, en su escala nacional. En diciembre vamos a poder ver en cada municipio del país, las escuelas y colegios en tiempo real van a ver la inversión del FONACIDE en infraestructura, que es algo que no nos imaginábamos nosotros en el 2013-2014 cuando empezábamos a trabajar con el FONACIDE. Bueno, en el bloque 3 hablamos de la tercera acción que necesitamos como municipio para que Ciudad del Este sea un ejemplo nacional en transparencia y en educación. Y se trata de la institucionalidad, la transparencia y la representatividad de los consejos distritales. Y podemos hacer una lista, hay varios, solo que la gente no conoce. Y el problema es que la gente no conoce es intencional. Porque entre más la gente quiere participar, mayores son las demandas, las exigencias y el costo político de no hacer las cosas también aumenta. De lo que más hemos escuchado, al menos en los medios, han sido el Consejo Distrital de Salud. Eso al inicio de la pandemia tomó relevancia nacional. Escuchamos mucho del Consejo Distrital de Cultura, no siempre por los mejores motivos, ¿verdad? Hubieron muchos momentos intensos por conflictos. Y del Consejo Distrital de Educación, en el cual Reacción es representante de la sociedad civil desde el 2019. Ya van casi 2 años que estamos trabajando y contribuyendo desde ese espacio. Y la gente no sabe, ¿verdad?, que esto existe. No sabe que el Consejo Distrital de Educación es uno de los más importantes en el proceso de la asignación de recursos del FONACIDE y del control de su ejecución. Entonces, cuando hablamos vamos a tratar de concentrarnos nosotros para no entrar en consejos que no conocemos,
Pero Miguel Prieto en el 2019 ya aludía a que estaba buscando la forma de que recursos que se conseguían por el alquiler del shopping box, si no me equivoco, se transfieran a consejos como el de educación y de cultura, entre otros. Y a nosotros eso empezó a preocuparnos porque en 2020 obviamente eso no pasó todavía, se consiguió ciertas cosas, creo que ahora hay retrocesos en algunos casos, pero nos preocupaba porque administrar recursos implica la necesidad de regular y de transparentar. Entonces ahí Irene, para poder hablar otra vez con la gente, para que ellos se recuerden lo que pueden acceder desde la página de la Dirección de Educación, ¿qué fue lo que pasó y qué es lo que a nosotros hoy nos preocupa en la elaboración de los estatutos del Consejo? Bueno, con el tema del Consejo Distrital de Educación, específicamente podemos resumir la historia en que si es que hubiese existido una comunicación interna entre la UOC, la Dirección Urbana, la parte ejecutiva de la municipalidad con el Consejo de Educación, donde se le elevaban las críticas del FONACYT y los retrasos que iban a haber, ese problema se hubiese solucionado muchísimo antes y nos daría tiempo para poder pensar en las otras necesidades del Consejo Distrital de Educación, como el estatuto que permita su institucionalización y que eventualmente pueda recibir otros recursos y ejecutar en otras necesidades de educación, que pueda preocuparse por premios, por cuestiones académicas incluso. Pero el FONACYT nos tomó tanto tiempo, hasta ahora nos sigue tomando tanto tiempo, que nos escuchen a nosotros como consejo, que les escuchen a los supervisores educativos, a los directores de escuelas, solucionar los problemas, los retrasos de obras, que eso es imposible hacer. Los supervisores educativos, que algo tiene que saber la gente también, estar en el Consejo de Educación es un trabajo ad honorem, ¿verdad? Los supervisores educativos, ningún miembro cobra algo extra por eso. Tienen un montón de trabajo académico ya, tienen un montón de trabajo con el FONACYT. El FONACYT indiscutiblemente debe ser la prioridad del Consejo Distrital de Educación y no nos alcanzó el tiempo para poder terminar el estatuto. Aún así, desde Redacción y con los supervisores también, colaboramos muchísimo en tener un estatuto que marque como un hito, que cuando se institucionalice el Consejo de Educación sea ejemplo para los demás consejos en cuanto a representatividad, que integre, por ejemplo, a los sectores correspondientes. Actualmente el Consejo de Educación no integra a estudiantes, es demasiada ironía. En que la municipalidad esté bien representada, el Ministerio de Educación esté bien representado y demás. También incluir en el estatuto condiciones de transparencia, que en el caso de que el Consejo eventualmente ejecute recursos, ojalá que estos recursos puedan ser ejecutados de una forma transparente, que garanticen la libre competencia y que se reduzcan los riesgos de corrupción y de direccionamiento de recursos y demás. Es un esfuerzo realmente que se está haciendo y una vez dado lo del FONACYT se podrá avanzar con mayor celeridad. Yo también creo que mi percepción en las reuniones del Consejo es que ya llegamos a un nivel de frustración colectiva porque mucho se ha apuntado a lo que se necesitaba ya por más de un año y muy poco se ha hecho en consecuencia. O sea, hay un consejo, pero no se le hace caso a las personas que están dentro del consejo y fundamentalmente a los supervisores que son, como su rol dentro del Ministerio de Educación y Ciencias, ellos tienen la responsabilidad de conformar el consejo y de responder a las necesidades que han surgido desde la pandemia, a lo largo de los años, que vienen directamente de sus directores y directoras. El otro tema es la regulación de los recursos. Lo que a nosotros nos preocupa, Irene ya lo mencionaba, es que si recibimos, no recuerdo cuánto, era más de 1.000 millones, recuerdo que iba a recibir el Consejo Distrital de Educación. 30% de lo que recaudaba. De lo que sea que recaudaba el shopping box iba a ser 30%, y creo que era más de 1.000 millones de guaraníes lo que se iba a recibir. Y lo que nos preocupaba es que esos recursos se puedan asignar directamente. Si no se establecen mecanismos dentro del estatuto o dentro de reglamentaciones, los consejos, no solo de educación, se podrían utilizar para que los recursos que llegan se dirijan directamente a personas, o sea, se direccionen, como dice en la prensa amarillista, que se direccionen las contrataciones. Y cuando eso sucede, cuando no hay procesos licitatorios competitivos, cuando yo le puedo contratar a fulanito o a sultanito nomás porque tengo 500 millones y eso no pasa por la DNSP, y eso la gente tiene que saber. Los recursos que van a los consejos, si no se reglamentan, no pasarían por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y en consecuencia no serían transparentes. No íbamos a saber qué propuestas se hicieron, qué proveedores se presentaron, por cuánto era el monto, si el monto estaba relacionado al precio de referencia. No vamos a saber nada, simplemente vamos a saber que se adjudicó
un contrato. Que creo que fue el caso del Consejo Distrital de Salud Sí, para el pabellón. para el pabellón De de contingencias, que más de 2.000 millones se invirtió ahí. Si la gente se va a la página de la municipalidad, ahí ellos en teoría ponen el link, pero uno no puede acceder ni al link del contrato. Entonces la ciudadanía no sabe cómo... Pero fue un contrato directo. Fue un contrato O sea que más de 2.000 millones de guaraníes no pasaron por ningún proceso de competencia y se asignaron a un proveedor en urgencia, ¿verdad? Sí. Que ni siquiera la vía de la excepción es así de directa. No, la vía de la excepción por lo menos a 3 días a las empresas para que puedan presentarse. Y se le avisa al menos 3 proveedores, ¿verdad? Exactamente. En este caso fue directo. Directo. Y 2.000 millones de guaraníes es muchos recursos. Sí o sí pasaría por una licitación pública nacional Sí. y tomaría su tiempo, ¿verdad? Pero eso asegura, el tiempo en el proceso asegura que hay por lo menos algunos controles y que compiten proveedores. Entonces es importante que se reglamenten los consejos distritales para que si reciben recursos, en primer lugar, se puedan transparentar el uso de esos recursos y ninguna administración, esta o una futura, pueda direccionar sus recursos a través de los consejos. En segundo lugar, tenemos que transparentar porque la representatividad está en juego. Si no sabemos quiénes son los miembros hoy del Consejo Distrital de Educación o el de Salud o el de Cultura, se pueden fácilmente llenar de personas que tienen intereses para sostener ciertas estructuras, que era el caso durante la administración Zacarías. Nadie sabía que existían los consejos y las personas que estaban ahí recibían otra vez los contratos y eran beneficiados con los recursos públicos. Y la falta de representatividad también afecta después el status quo, ¿verdad? Si no tenemos estudiantes del nivel medio, no tenemos estudiantes universitarios representados ahí, si el sector privado no participa, si los gremios docentes y los estudiantiles, los centros de estudiantes tampoco están representados, difícil es de hablar de un proceso que puede ir más allá del FONACIDE, que es lo que estamos trabajando. Y el último punto, y quizás uno de los más importantes antes de ir a las soluciones, no tenemos Consejo Distrital de Desarrollo o Consejo de Desarrollo Distrital desde el 2020. Del 2015 al 2020, hasta donde entendemos, Codeleste era el Consejo de Desarrollo Distrital. Codeleste es una organización, pero que asumió ese rol durante la administración de Sandra. Desde 2020 feneció ese mandato. Sabemos nosotros que la administración Prieto intentó volver a conformar el Consejo el año pasado. Entendemos que le pidió apoyo técnico a Naciones Unidas, a la oficina en Asunción, para poder volver a conformar, pero eso no, por lo visto no prosperó. Este año necesitamos nosotros conformar ese Consejo Distrital de Desarrollo, o Consejo de Desarrollo Distrital, porque tiene una de las funciones más importantes de todos los consejos que existen, que es crear el plan de desarrollo municipal. Y ese plan de desarrollo municipal es para los 5 años, en este caso 4 ahora, hasta el 2025 el plan de desarrollo municipal se va a implementar. Y en ese plan lo que se enmarca son las metas que se quieren alcanzar, los objetivos, tenemos indicadores, podemos ver el proceso de avance y la administración se compromete a avanzar hacia esos objetivos. El que recuerdo que no dejaba de hablar de este plan y que insistió tanto era José Ayala Cámara, ¿verdad? Dentro de sus propuestas era muy claro, estaba el MESIP por un lado, pero el plan de desarrollo municipal y el plan de ordenamiento territorial eran dos cosas que para él eran fundamentales, que creo que la gente debe entender, porque eso implica que se va a poder saber dónde se deben construir los empedrados, dónde hay que tener las áreas que corresponden a lo comercial, a lo urbano, a lo residencial, entre otras cosas. Se tocan ya el tema del tratamiento del agua, en el que estamos en una crisis. Y la otra cosa, que este Consejo Distrital, el de desarrollo, gente, tiene que tener representación de todos los sectores. Si sos empresario de MIPYMES o empresaria, si sos de la Cámara de Comercio, de la Cámara de Empresarios, si es que estás vendiendo tus productos en las mesitas, si es que estás trabajando en el sector periurbano rural, si es que estás en la sociedad civil, si sos un centro de estudiantes, de un gremio de cualquier tipo, este es el espacio en el que tenés que participar para que la voz tuya o de tu sector pueda contribuir al desarrollo de la ciudad que queremos. Porque este plan, por más que sea nuestro intendente Miguel Prieto, él no decide totalmente lo que se va a hacer en los siguientes 5 años. Acá podemos todos juntos y juntas trabajar para linear lo que queremos, para poder ver esa ciudad del este que queremos construir en estos 4 años que le restan de mandato, y por eso es muy importante. Y ahora sí hablemos de las soluciones.
institucionalizar los consejos. ¿Qué falta para eso? Bueno, falta apoyo técnico, sí o sí, gente que pueda apoyar técnicamente, que tenga la habilidad para hacer eso, abogados que puedan, por ejemplo, acompañar el proceso de estatutos, no, no dejar eso todo encima, por ejemplo, en el Consejo de Educación, encima de los propios miembros que ya tienen de por sí un montón de cosas que preocuparse, cierto, es su función principal, pero brindar apoyo también para eso. Y tratar de planificar mejor los planes, ¿verdad? En el Consejo Distrital de Educación, si quieren hacer otras cosas, hay que planificar, con todos los consejos también. La representatividad, ¿cómo podemos solucionar? Y ahora en el nuevo estatuto que se plantea culminar para el año siguiente, tratar de incluir a los universitarios, a los estudiantes de secundaria, a los centros de estudiantes, tratar de incluir al sector privado también. Que tienen espacio actualmente pero que no están utilizando. Las comisiones de padres también existen como oposición, no están ellos ahí representados porque no quieren. Sepan entonces si es que tienen comisiones de padres y madres, las haces. Hay espacio dentro del consejo que no están siendo utilizados porque no hay nadie que se presente a las reuniones. La conformación creo que va a ser entre febrero, marzo o mediados del año que viene por el proceso de elaboración de estatuto, por lo menos para el Consejo Distrital de Educación. Tenemos que conformar de forma multisectorial este Consejo de Desarrollo Distrital. Acá tenemos que insistir muchísimo, nosotros vamos a tratar de presionar también por esto. Ahora hay que pedir otra vez la ayuda a la Oficina Técnica de las Naciones Unidas. Creo que el interés del intendente ya se vio el año pasado, tiene que continuar eso. Tenemos que hacer una convocatoria pública y cuando digo tenemos, eso tiene que ser con la municipalidad para que los sectores representados en nuestra sociedad puedan participar de su conformación. Y esto de asignar recursos, esto creo que está de más decir, parece, pero de verdad, en el discurso es fácil prometer y decir transparencia y decir educación y decir salud, y después los consejos, se asume que todo el mundo tiene que matarse, aparte de que trabajamos todos 8 o 9 horas al día, hay que matarse horas extra otra vez, voluntariamente, y la municipalidad que maneja un presupuesto enorme, no asigna los recursos para que estos consejos tengan asistencia técnica, tengan herramientas. No hay ningún consejo que tenga la asistencia, por ejemplo, de una persona informática que les pueda facilitar las planillas. O no hay un consejo que tenga el apoyo de abogados, como dijo Irene, o de personas con experiencia en derecho que les puedan ayudar a elaborar las actas, a elaborar los estatutos. Y lo que sucede ahí, en general, es que una persona, hoy por ejemplo, nuestra secretaria de supervisora Lilian, ella hace todas las actas y a veces me consta que de 9, 10 de la noche está escribiendo las actas además de todo lo que tiene como supervisora. Y eso pues no podemos en el municipio más rico del país. Entonces la asignación de recursos es muy importante. Creo que el único consejo actual de la municipalidad que todas sus reuniones las publica online es el Consejo de Educación por presión del propio consejo. Y eso creo que son precedentes buenos. Gente, estamos llegando ya, pasamos un poquito nuestra hora de programación. Resumiendo, hay 3 cosas fundamentales que la municipalidad, la administración de Miguel Prieto debe hacer si realmente quiere que Ciudad del Este sea el municipio más transparente, un ejemplo nacional en transparencia y en educación. Primero, que FONACYT y contrataciones públicas sean transparentes y eficientes. Explicamos por qué, explicamos la necesidad, la capacidad técnica de asignar los recursos a las direcciones, de trabajar y seguir las leyes y de colaborar con la ciudadanía. Se necesita acceso a la información pública y datos abiertos municipales. Si quieren creerle a un político, tienen que seguir la asignación de sus recursos en el presupuesto. Repito, decir transparencia, educación y salud es fácil. Solo si se transparenta en formato de datos abiertos el presupuesto general de ingresos y gastos del municipio, vamos a saber si realmente somos el municipio que más invierte en cultura o si le estamos dando 100 millones de guaraníes nomás anualmente a ese sector, o a educación, o a salud. Tenemos que institucionalizarla y transparentar con representatividad los consejos distritales, mencionamos, acabamos de hablar de eso, y tenemos que todos y todas participar en la conformación del Consejo de Desarrollo Distrital para que juntos podamos crear ese plan de desarrollo municipal hasta el 2025 y que podamos luego seguir como comunidad el desarrollo y la implementación de ese plan. Yo de nuevo les agradezco, un gusto mucho más cómodo, creo que la cosa es más rígida cuando hablamos con candidatos y con profesionales externos, ¿verdad? Pero fue genial compartir por primera vez con Irene y con Sofía acá, creo que es la primera de muchas. Y decirle a la gente muchas gracias también por su atención, van a haber más
de este tipo de sesiones. Vamos a estar invitando en el futuro a los supervisores y supervisoras para que ellos les cuenten a ustedes la realidad de la comunidad educativa. Vamos a hablar con líderes y lideresas de los centros estudiantiles que estén participando activamente. Vamos a hablar con directores. Vamos a tratar de invitarle otra vez a las autoridades municipales a ver si esta vez aparecen, ¿verdad? Nosotros siempre estamos con las puertas abiertas. Queremos hablar de políticas públicas, queremos contribuir y hemos contribuido ya hace más de 8 años acá en Ciudad del Este en la lucha por la transparencia. Hemos sido perseguidos y atacados por el clan Zacarías y por cualquier fanatismo de cualquier ismo que exista seguiremos siendo criticados, pero es lo común. Y entonces, gracias Sofía, gracias Irene. Creo que ojalá aprendimos mucho también creo de esta sesión. Y un saludo a toda la gente que está viendo. Síganos acá en las redes. Por favor, accedan a Cuántico para leer la situación actual de la infraestructura educativa en Ciudad del Este. Y nos vemos en la próxima transmisión, gente. Muchísimas gracias por atendernos. Hasta la próxima.